Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con derivadas direccionales y gradientes. Derivadas direccionales. ¿De acuerdo? La idea es que tú estás parado en un punto del dominio de la función con la que estás trabajando. Suponiendo que trabajáramos con una función de dos variables, x, y. Pues esto te forma como una sábana, te forma una superficie, vaya, donde la altura es el valor de la función. Y tú estás parado en un punto del plano correspondiente, ¿sale? Y considerando que pues, esto te dibuja una sábana, ¿sale? ¿De acuerdo? Ok, entonces, pues esto te da un punto, ¿de acuerdo? A una cierta, a- para una cierta altura, ¿no? Ahí está. Estamos parados en un punto sobre esta sábana roja. Y tú tienes la intención de saber cuál es la razón de cambio de tu función f, ¿sale? En la dirección de un vector u. Obviamente, pues este vector no está aquí. En realidad es una representación de un vector que está acá, porque pues, todos los vectores nacen del origen. Pero pues es nada más indicativo de en qué dirección lo estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, obviamente ese vector U está dentro del plano del dominio. Em, entonces, lo que estás buscando es una razón de cambio en una dirección. La razón de cambio, u otro nombre que recibe la razón de cambio, pues es la derivada. ¿De acuerdo? Básicamente, la derivada direccional, pues nada más es un producto punto entre el vector direccional u, ¿de acuerdo? Y este, lo que es un vector de derivadas, ¿de acuerdo? Un vector de derivadas parciales. Este vector de derivadas parciales, ¿de acuerdo? Se le va a conocer como gradiente. Es simplemente un vector que contiene las derivadas parciales con respecto de cada una de las variables que tiene la función. En caso de ser de dos variables, pues tenemos un vector con dos entradas, donde la primera entrada es lo que estás llamando como primera variable y la segunda entrada pues, tiene la parcial con respecto a la segunda variable. Entonces, la derivada direccional, ¿sale? La derivada direccional de u en el punto con coordenadas a, b, ¿sale? Es el producto punto de u con la evaluación de las parciales, ¿sale? De la función, pero siendo evaluadas en el punto de interés, ¿de acuerdo? Es decir, en a, b, a, b. Entonces, este es un vectorcito con dos números, este es otro vectorcito con dos números, ¿de acuerdo? Ya tienes tu razón de cambio, es decir, la razón en la que se va a ir. Aquí hay algo muy importante, ¿de acuerdo? Que por cierto se me estaba pasando y ahorita lo que vi el libro lo recordé. Este vector U debe de ser un vector unitario, dado que lo que tú quieres saber es la razón de cambio por cada unidad de medida, ¿de acuerdo? La unidad de medida está definida por la norma, la norma unitaria en particular. Entonces, sí, este U debe de ser un vector unitario, ¿de acuerdo? Para que tenga sentido de hablar de la razón de cambio por unidad de medida. Si no es un vector unitario, ustedes estarán hablando este, de la razón de cambio
por unidad de magnitud del vector que estén utilizando. Suena raro ese concepto y en realidad lo es, ¿sale? Por lo cual traten de asegurarse que sea un vector unitario. Si no saben si es un vector unitario, pues recuerden que dado cualquier vector v, un vector unitario equivalente pues simplemente es el vector v entre su norma, ¿de acuerdo? Y así obtiene un vector unitario que están del que estemos investigando. Y eso es todo. Simplemente quieres saber cuál es la razón de cambio, ¿sale? En cierta dirección, ¿de acuerdo? Es decir, supónganse que esto es una caída, ¿de acuerdo? Que en esa dirección, ¿sale? En esta dirección resulta que pues el comportamiento de esta sábana es más o menos así. Y tú quieres saber pues, cuál es la razón de cambio de tal vez la velocidad o cuál es la razón de cambio de la posición por unidad de medida, ¿de acuerdo? En la dirección en que se va o lo vas a empujar, ¿de acuerdo? La otra cosa que te interesaría, bueno, pues es dado en un punto cualquiera, por ejemplo, un punto por acá, sale por la forma en la que está dado ese punto, ¿vale? A ver, este punto por acá. Pues como que no está en una meseta plana, ¿de acuerdo? Esto, si es un objeto que tenga la posibilidad de moverse, se va a desplazar en alguna dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos sirve para investigar también, primero, de todas las posibles direcciones en las que podría desplazarse, que algunas son ridículas porque así está quieto como se va a ir hacia arriba, por ejemplo. Yo no esperaría que por la forma que tiene esto, pues se desplazara como que en esta dirección, ¿no? Como que siguiendo la sábana, ¿sale? Bueno, ¿cómo saber que en efecto es esta dirección la que va a seguir? ¿De acuerdo? Y con qué razón de cambio lo va a hacer, ¿de acuerdo? Y eso se le llama maximizar o buscamos la razón de cambio máxima. Y esa va a tener una fórmula bien sencilla, ¿de acuerdo? Que va a ser, va a estar dado por el teorema número 15, donde nos dice que el valor máximo, ¿de acuerdo? ¿Vale? De la derivada direccional en el punto X, ¿de acuerdo? Es igual a la norma del gradiente evaluado en el punto, ¿de acuerdo? Es decir, de todos los posibles vectores U, ¿de acuerdo? ¿Sale? La dirección máxima se va a dar, o la derivada direccional con el valor más grande, en el punto aquí x0, y0. Este valor es el máximo cuando evaluamos en la norma, ¿de acuerdo? De y0, x0. Es decir, el valor más grande de la derivada direccional va a ser este. ¿Y en qué dirección se va a dar esto? Pues en la dirección del vector unitario, sale que se obtenga del vector x0, y0 sobre, tiene la misma dirección, perdón, sí, es cierto. Aquí no es la dirección del vector, es la dirección del que nos dé el gradiente, ¿de acuerdo? ¿Sale? En este caso sería la parcial con respecto de x, de f de x0, y0. Sale coma la parcial con respecto de y de f de x0, y0. Esto recordemos que es un vectorcito que sale de evaluar las parciales en este punto. Y pues sería entre la norma del gradiente de f de x0, y0. Es que me dio flojera escribirlo. Esto de aquí abajo, esto de aquí arriba y lo de aquí abajo, pues es lo mismo, ¿de acuerdo?
Esto es el gradiente y aquí lo único que hicimos es calcular la norma del gradiente. Pero ya eso es todo con este tema, ¿de acuerdo? Nos dice cuál es el valor de la razón de cambio y nos ayuda a calcular el máximo. Pero pues ya, es todo con este tema. Si tienes más variables, pues le metes más y ya. Pero ahí afuera, pues es todo. No hay mucho que hacer aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos cálculos, ¿sale? Y vamos a calcular algunos máximos. Y pues eso sería todo el día de hoy. A ver, para que quede más claro. Hagamos el ejercicio 8, ¿vale? De la página 957. Dice el ejercicio 8. Tenemos la función f de x, y igual a x cuadrada logaritmo natural de y. Tenemos un punto que es el punto 3,1 y tenemos un vector unitario. Este vector ya es unitario, ¿de acuerdo? Es menos 5/13, coma 12/13. Qué feos números, pero bueno. Y nos pide A, el gradiente de f, B, evaluar el gradiente en el 3,1, porque es el punto, y el C nos pide la razón de cambio o la derivada direccional, ¿sale? De U en F de 3,1. Sale. Ok, básicamente esto es lo que nos está diciendo. Calcula el gradiente. ¿Qué significa calcular el gradiente? Calcular el gradiente del inciso A. Quiero el azulito. El inciso A lo que nos está pidiendo es, pues, calcular las parciales y después mételas en un vector. Eso es todo. ¿Cuál es la parcial de la función con respecto de x? Pues sería la parcial con respecto de x cuadrada logaritmo natural de y. Como y es una constante, entonces sería derivar x cuadrada y la derivada de x cuadrada pues es 2x. Entonces esto es 2x logaritmo natural de y. Se acabó. Digo, y es constante. Ahora, ¿cuál es la parcial de y? Esto es la parcial con respecto de y de x cuadrada logaritmo natural de y. Y x cuadrada es una constante, entonces derivamos un logaritmo natural de y logaritmo natural de y es 1 sobre x. Entonces esto es x cuadrada por 1 sobre y, perdón, y esto es x cuadrada sobre y. Por lo tanto, el gradiente de f, que es la cosa que lleva la parcial de la función con respecto de x y luego la parcial de la función con respecto de y, pues sería 2x logaritmo natural de y, coma x cuadrada y. Eso es todo. Ya aprendimos a calcular parciales, tanto de x como de y, como de z, como de todas las variables que tenga encima. Pues ahora cada una de esas primeras parciales las metes en un vector. A eso se le llama gradiente. ¿De acuerdo? Ya que tenemos el gradiente, pues terminamos con el inciso A, vamos con el B. El B dice, ahora evalúalo en el punto de interés, el 3,1. Pues el gradiente evaluado en 3,1 es evaluar estas dos expresiones en 3,1. 2 por 3, logaritmo natural de 1, 2 al cuadrado sobre 1. Es decir, el gradiente de f evaluado en 3,1 es igual a 0, porque el logaritmo natural de 1 vale 0, por 6 es 0. Y sería 2 al cuadrado, sería 4, entre 1, 4. El gradiente evaluado en el punto Profe, vale 3,1. Mándeme. pero no, no sería en lugar de 2, sería 3 ahí en el segundo vector. Sí, esto es remenso. Acá, ¿no? Sale. Aquí es 3. Y entonces aquí es 9. Sí, concuerdo completamente. Perfecto.
Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Ya, así. Bueno, lo importante es que nadie lo notó mucho. Ok, con eso terminamos el B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, a ver. Luego nos pide calcular el gradiente, la derivada direccional, ¿de acuerdo? El C. La derivada direccional de U F en 3,1 con respecto al vector U. En realidad, aquí no deberíamos escribir U, deberíamos escribir el vector que estamos utilizando. Vector unitario, menos 5 treceavos, 12 treceavos. Menos 5 treceavos, 12 treceavos. Del gradiente, bueno, de la función en 3,1. Toda la notación así, todo el chorizo, cuando se escribe, se debe escribir así. Menos 5 treceavos, 12 treceavos, gradiente de f en 3,1, que es menos 5 treceavos, 12 treceavos de la parcial de esta expresión evaluada en 3,1, pues en realidad nos podríamos ahorrar todos los pasos, todo este paso, ¿sale? Y algunos pasos intermedios. Y simplemente escribir esto porque ya calculamos este por separado. De hecho, aquí está su valor. Y es un producto punto, ¿de acuerdo? Producto punto. Entonces, el producto punto se evalúa primera entrada por primera entrada, que sería 0. Y segunda entrada por segunda entrada, que sería más 12 treceavos por 9. Que pues en sí el resultado de esto va a ser 9 por 2, 18. Y vamos, 108 treceavos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón de cambio de la función f en el punto 3,1 en la dirección menos 5 treceavos, 12 treceavos? Pues la razón de cambio es 108 sobre 13 unidades con los que se esté midiendo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eso es todo. ¿Por qué no lo piden hacer en estos 3 pasos? Porque es una forma de llevar orden y de pegar las cosas al final de manera sencilla. ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Hacemos otro ejemplo? ¿Les parece? Sí. Sí. Sí, por favor. Ok. A ver. Hagamos el 10, aunque está re feo, pero pues ya que otra. El ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? A ver. Dice, tenemos la función x, y, z, es la raíz cuadrada de x más y, z. El punto ahora es 1, 3, 1. Y el vector unitario es 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. Sale. Entonces vamos a proceder paso por paso. Sale. Primero el gradiente. Ok, y el gradiente de f pues se va a construir con las 3 parciales. Entonces, primero la parcial con respecto de x de f, que es la parcial con respecto de x de la raíz de x más y z. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahí es cuando uno se le queda viendo el ejercicio feo y el ejercicio inmediatamente nos dice, no, no me hagas daño, yo soy un medio de la raíz cuadrada de x más y z. Dice, más te vale. ¿De acuerdo? Recuerden que esto lo pueden ver como x más y z a la 1/2, entonces bajen 1/2, queda x más y z a la menos 1/2, y luego por regla de la cadena se deriva lo que va dentro, pero la derivada de lo que está dentro es 1, y por eso al reacomodarlo nos da esto. Ok. De manera similar,
¿Vale? Cuando calculamos la parcial de y, ¿de acuerdo? Y espero que puedan llenar el hueco. Me refiero a que puedan colocar el vacío de los pasos que van de aquí hasta acá, porque es que se ve bonito así que uno está hablando y que diga, ah, pues es obvio que esto es z sobre 2 raíz de x más yz. ¿A poco no? Así para impresionar a sus compañeros que están en primer semestre, les muestran cómo hacer una derivada así rápido. ¿De acuerdo? Porque recuerden que ahora la variable y nos da casi la misma estructura, solamente que cuando aplicamos la regla de la cadena aquí, como es y, pues la derivada de x es 0 y la derivada de y z pues nos sobrevive la z. De manera similar, así deje de hacerlo de manera similar. La parcial de z de f es la parcial con respecto de z de la raíz de x más yz. Y esto es, claro, y sobre 2 raíz de 2 más yz. Insisto, cuando lo traten de hacer con calma, sale con respecto a lo que quieran, por ejemplo, con respecto a lo de y, piensen en esta expresión, ¿de acuerdo? Esta es la forma de poder derivarlo rápidamente. Bajen un medio y todo lo demás, y ya aparecen estos tres resultados. Entonces, como tal, en este inciso, el gradiente de f sale en x, y, z es 1 sobre 2 raíz de x más y, z. Z sobre 2 raíz de x más y, z. Pero aquí no es 2, aquí es z, ¿no? Y aquí es y sobre 2 raíz de x más y, z. Y este es el inciso A, ¿de acuerdo? Me estaba confundiendo, profe, porque le puso 2 en el último. ¿Verdad? Sí, yo también. Cuando lo dije, ah, ese no es 2, este es z. ¿Y por qué? Y no, hay otro abajo, en lo que te está escrito en azul, en la X, Ah, son 2. sí, perdón, ahí sí es x. Acá es x, acá es x. Ahí está. Nadie lo nota. Ah, bueno, sí lo notan si lo pongo con negro. Bueno, ok. Los siguientes se valoran en el punto 1, 3, 1. Ah, ok. Este es el inciso A. El inciso B es evaluar este en el punto 1, 3, 1. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar 1 sobre 2 raíz de 1 más 3 por 1, coma 1 sobre 2 raíz de 1 más 3 por 1. Y aquí va a ser 3 sobre 2 raíz de 1 más 3 por 1. Lo que pasa es que y vale 3. Y esto nos va a dar 1 sobre 3 por 1 Un es 3, cuarto. más 1. Ah, perfecto, un cuarto. Y aquí es un cuarto y aquí son 3 cuartos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Sí. Y la idea de que lo pongan así el ejercicio que nos piden después la derivada direccional de en la dirección que son, ¿cuál es el vector que está aquí? 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos. De la función evaluada en 1, 3, 1. Es en realidad colocar 2 séptimos, 3 séptimos, 6 séptimos, punto. ¿De acuerdo? Y lo que obtuvimos en el paso anterior, un cuarto y 3 cuartos. Así queda mucho más claro que es una operación relativamente sencilla en realidad. Digo, si ya hicimos el cálculo y la evaluación del gradiente por separado. ¿De acuerdo? Lo que nos queda 2 28avos más 3 28avos más 18 28avos. ¿De acuerdo? Con lo cual nos da en total 23 28avos y ese sería nuestro resultado. Y acabamos. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado en cómo calculamos las parciales porque luego se nos puede ir las evaluaciones,
pero podemos hacerlo paso por paso, de manera independiente, ¿de acuerdo? Esta es la forma en la que el autor les propone que primero calculen y evalúen el gradiente y después si les piden una dirección, una derivada direccional, después hagan el producto punto. ¿Sale? Más o menos, ¿dudas, preguntas? Profe, ¿el producto punto con cuáles serían? En orden, mire, el primero con el primero, el segundo con el segundo Ah, y el tercero con el tercero. sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Voy a suponer que dijeron que no. Ok. Bueno, vamos a detenernos hasta aquí.